Muy bienvenidos a una nueva entrevista de Nicole Rodríguez. Hoy vamos a estar con la visión, con el testimonio humano de lo que significa para la vida de las familias en la reconstrucción de la quinta región después de el mega incendio que mató a 138 personas. Hay 7 imputados, todos prácticamente miembros de grupos de emergencia que están actualmente en prisión preventiva. Pero acá lo importante ha sido y es lo que viven las familias con la lentitud de la reconstrucción. Son 18 meses donde eh, los titulares no dejan de sorprendernos. La semana pasada decían, bueno, ahora ya se iniciaron obras para reconstruir la población El Olivar en Viña, pero son 18 meses. Bueno, que nos cuenten las personas y las familias que están sufriendo esta falta de gestión y esta demora, los que viven el día a día sin casa y el haberlo perdido. Para eso estamos con Elizabeth Medina, ella es vecina del Olivar. Le he visto algunas entrevistas y espero que se pueda conectar Lidia Valdebenito, que lo está intentando por ahí. Ella también es delegada y parte de la Junta de Vecinos Progreso de la cuarta y quinto sector de El Olivar. Elizabeth, gracias por estar con nosotros y querer compartir también tu historia y la historia de tus vecinos. Buenos días, Nicole. Muchas gracias por contactarnos. Sí, tú sabes que han existido distintas versiones de la demora en la reconstrucción, muchas excusas, y yo quiero saber la visión de ustedes, los que están ahí, los que además tienen que coordinarse con las autoridades con respecto a la reconstrucción. ¿Cómo es que llevan tan poco de reconstrucción? ¿Cuál es la visión que tienen ustedes ahí en el Olivar, que fue una de las zonas más afectadas por el mega incendio, Elizabeth? ¿Cuál es la opinión que tienen ustedes? Mira, nosotros en el Olivar se quemaron alrededor de 1.036 casas, de las cuales 250 son entre el cuarto y quinto sector, que es donde nosotros habitamos. Y todo este proceso desde un comienzo ha sido demasiado engorroso, muy engorroso, muchas entidades participantes que no se coordinan entre ellos, ¿ya? Te estoy hablando de municipalidad, de MOB, de Ministerio de Vivienda y Urbanismo, la DOM. Se hicieron tantas revisiones primero para poder determinar si las casas se demolían o no, porque nuestra población es una población antigua que todas sus casas, todas, están hechas de albañilería, ¿ya? Entonces, cuando se arrasó el incendio con nuestras casas quedaron paradas, pero quebradas, porque son de concreto. Entonces eran totalmente inhabitables, por lo tanto necesitaban de una demolición. Partimos con eso, el tema del decreto de demolición, o sea, primero fue una inspección de la DOM. La DOM determinó qué casas se demolían, cuáles sí, cuáles no. Después hubo que hacer una segunda revisión porque no estaban bien determinadas los daños estructurales. Todo eso fue demorando. Después, cuando salió el decreto traía errores porque incluía casas que no se habían quemado y casas que sí estaban quemadas no estaban incluidas en la demolición. Entonces, todo eso ha ido siendo desde un comienzo engorroso. Después de eso vino por fin la demolición, lo que a todo el mundo, o sea, te trae sentimientos encontrados porque obviamente tú no quieres ver desaparecer la que fue tu casa, la que te costó pagar, porque nosotros pagamos en promedio 20 años un dividendo para obtener nuestras casas, ¿ya? Entonces, verla demolida no es fácil, pero nosotros sabíamos que demoler era el proceso lógico para poder reconstruir. Nosotros pensamos que una vez que se hiciera la demolición, que esto fue como en mayo, abril, mayo del año pasado, ya de ahí sería todo rápido. Y no fue así. Empezaron a aparecer las inhabilidades. Es decir, Lidia, o sea, Existen Elizabeth, distintos, disculpa, demolieron antes de tener claro el plan. Demolieron antes por supuesto, de no tener, había un plan de reconstrucción antes de demoler. o sea, nadie proyectó, demolemos y hacemos esto, sino que fueron por partes No, como parcelas de decisiones y en lo concreto a ustedes les demolieron
y llevan meses sin la respuesta de por qué no la han reconstruido o con varias respuestas. En realidad siempre hay excusas de falta esto, o falta este decreto, o falta un permiso, etcétera. Lidia, Mira, hay un punto que es ya te voy a crítico. saludar. Sí, Discúlpame, Elisa, déjame saludar a Lidia que se conectó. Yo sé que tuvimos ahí un problemita. Lidia Valdebenito, les dije, ella es delegada y parte de la Junta de Vecinos de Progreso de la cuarta y quinto sector El Olivar. Te doy la bienvenida a la entrevista a Nicole Rodríguez. Queríamos conocer la historia humana. El ministro Montes ha ido muchas veces, varias veces, en el corto tiempo a dar explicación a la comisión investigadora. Yo no quiero escuchar las explicaciones, quiero saber lo que se vive con respecto a esto. Y tú me querías comentar algo en torno a esto de demoler sin tener un plan para construir. Es decir, le, le sacaron y le botaron lo que quedaba de las casas y se quedaron así. No estaba el ok para construir. Lidia, tú me hacías así con la cabeza. Que ¿sabes lo que pasa? Es que lamentablemente en Chile no tenemos un protocolo de acción en este tipo de casos, ya sea para inundaciones, para todas las catástrofes que hay por haber que pasan en Chile. Entonces, que nosotros vamos, en Chile estamos acostumbrados a ir improvisando de a poco. Entonces, ¿qué pasó? Que la reglamentación del Serviu es una sola. Y lamentablemente esa fue el reglamento que nos aplicaron a nosotros. No hay un reglamento especial para cuando pasa este tipo de cosas y poder construir a todo el mundo, como eso es lo que tendría que haber sido desde el comienzo, sino que hay que ver quiénes son hábiles, quiénes no son hábiles, y lo peor de todo, que acá en el caso del Olivar, como nosotros estamos hechos la construcción como en macetas, en declive, no todas las constructoras estaban dispuestas a venir a trabajar por los costos y por el trabajo que eso significa. Entonces, aquí hay muchos que son cuachipareos, que son dos casas abajo y dos casas arriba, que comparten todos un mismo terreno. Y al ser una persona que no es hábil, una sola que no sea hábil del cuatripareo de los cuatro, detiene todo. ¿Por qué? En el conservador de bienes raíces no aceptan inscripción de tres. Ya se intentó, se hicieron reuniones, Patricio Coronado estuvo en reunión con conservador de bienes raíces, no se logró. Tienen que ser cuatro, como somos copropiedad, tienen que ser las cuatro casas. Y como mientras uno de esos sea inhábil, lamentablemente detienen el otro. Eh, Y, Continúa, Lidia. ¿Y qué es inhábil para el serbio? Que tengan más de dos propiedades. Porque según el serbio, ya teniendo más de dos propiedades, tú no tienes una necesidad eh, para techo. ¿Y qué otra propiedad tienen? ¿En qué condiciones y dónde? Por ejemplo, los casos que tienen dos propiedades. Mira, yo tengo dos casos en mi sector que dos personas tenían dos casas. En el mismo sector, las dos casas quemadas. Ah, ahí mismo. Pero ahí mismo, pero le construyen solo una. Ahora, si tienen otra casa en otro sector, una más en otro sector y una en el sector quemado, le pueden construir la del sector quemado. Pero si ya tienen la casa quemada y más de una propiedad afuera, que también tenemos casos de personas que tienen tres, cuatro o más propiedades, o incluso tenemos dos inmobiliarias, que entenderá, eso atrasa más, porque Lidia, no, disculpa, la gente podría pensar, bueno, pero esas personas que tienen dos o tres propiedades no debieran recibir ayuda del Estado. Son personas que tienen cierto patrimonio o no están en condiciones de vulnerabilidad. Esa es la situación de las personas que tienen. eso es lo que, esa es el reglamento que aplica CEL. Claro. Porque nosotros, bueno, nosotros que estuvimos metidos día llena en todo esto, nosotros no pedimos ser quemados. Nosotros, cuando tú compras un bien raíz, ya sea una persona mayor, que tiene un bien raíz para mejorar su pensión el día de mañana, o tiene facilidad y puede comprar otro, tú nunca piensas que lo vaya a perder todo, o sea, así como así. Entonces, nosotros siempre dijimos, pero si aquí nosotros no fue un incendio, porque nosotros dejamos el gas prendido, porque la luz falló, no fue una cosa que fuera culpa de nosotros, fueron cosas externas
que no se aplicaron en el minuto que tenían que haberse aplicado y haber detenido el incendio cuando empezó. Claro, por último, Entonces, que hay un criterio un poquito más fino, un poquito más ajustado a la realidad de cada uno, no a rajatabla, decir, bueno, una persona tiene dos viviendas, no necesita y se queda sin la reconstrucción. Perdona, Lidia Elizabeth, tú me estabas relatando el tema de la reconstrucción en el sentido de que demolieron las casas y se quedaron sin un plan. Me gustaría que continuara, porque yo te había Ujú. interrumpido mientras me dabas tu respuesta y si es que Claro, comparten sí, también la visión de Lidia. por supuesto, es que es así, mira, hay una cosa que hay que tener en consideración. La población, desde el día en que se entregó, eh, a la actualidad, todos nuestros vecinos son adultos mayores. Son personas jubiladas, personas que trabajaron toda su vida para pagar su casa, donde criaron a sus hijos, donde a lo mejor vieron la posibilidad de comprar una casa para sus hijos, ¿ya? Y esa propiedad aparece obviamente a nombre de ellos. Esas propiedades, estamos hablando de una población que está ubicada en un cerro, detrás de Viña del Mar, casi entrando a Quilpué, donde no estamos hablando de plusvalía, ya no estamos hablando del centro de Viña, donde los edificios o los departamentos cuestan sobre los 100 millones, son casas más simples, ¿ya? Y si alguna persona adulto mayor tiene una segunda o una tercera vivienda, es para mejorar su pensión, no es para vivir de las rentas y viajar todos los años de vacaciones, ¿me entiendes? Es una situación distinta. Entonces, ¿qué pasa de qué? Que te castiguen por tu sacrificio, porque las casas no se las regalaron, las compraron. No estoy hablando del tema de las inmobiliarias, porque obviamente una inmobiliaria es un negocio, ¿ya? Estoy hablando de la gente común y corriente, que con todo su esfuerzo logra pagar su casa y después logra comprar otra casa para tener un ingreso extra. Entonces, aquí, desde un comienzo, a nosotros nos dijeron que iban a haber flexibilidades, una hermosa palabra, que nos dijeron en más de una reunión. Van a haber flexibilidades para que ustedes puedan recuperar sus casas lo antes posible. Y te diré que las flexibilidades se perdieron en el tiempo, se las llevó el viento, porque resulta que no hay ninguna. Desde un comienzo que han sido traba más traba. Ahora, Ese es el punto. Eh, cuántas personas están en esa situación de tener más viviendas? ¿Son varias? ¿Me pueden dar algún porcentaje del total o son casos no, mira, menores? aquí, No aquí, es lo aquí, mayoritario. aquí en el Olivar son más de 100 personas que Sí. son inhábiles, más de 100. Entonces, eso por lo general son 100 multiplícalo por 4, así suavecito, porque como son, a lo mejor están en un cuachipareo, ya no sería uno, serían las 4. Entonces, ah, hay más de 400 personas que todavía no tienen solución. Ahora, ¿cuántas Más. personas quedaron con sus casas demolidas sin ninguna respuesta? Abajo. Es que lo que pasa es que las respuestas se fueron dando en el camino. Ah. Aquí se fue todo improvisando. Aquí nadie te dijo, vamos a seguir estos pasos, esto. No, acá se fueron, tuvimos muchas discusiones con Servio, tuvimos discusiones por todos lados, porque estaban duros, ¿me entiendes? Que no, una calicata, mira, algo tan, bueno, tan así, para darte el comienzo, de primera le dijeron que una calicata por sector, calicatas son unos hoyos que hacen en la tierra para ver la calidad del suelo. Entonces, el antiguo director dijo, ya, llegó el acuerdo de una calicata para Olivar y una calicata. Después llegó otra persona y me cambiaron las reglas. No, que después quería una calicata por cuatripareo. No, que después una de cada 70. Entonces, al final, fueron reglas que se fueron cambiando hasta que por fin se llegó a un consenso cuando la última reunión que nosotros tenemos una reunión mensual. Acá todos los vecinos, la Junta de Vecinos del Olivar, con los delegados, con la señora Belén, con la señora Nerina, con la gente de reconstrucción, y ahí les preguntamos en qué va. Tuvimos muchas trabas con el piso 8, porque no querían flexibilizar nada, querían aplicar a rajatabla la ley del DS 49,
Entonces, el DS-49, ese es el subsidio que a nosotros nos aplica. Pero lamentablemente nosotros no somos comunes como todos los demás que van a postular un DS-49. Entonces, eso es lo que nosotros queremos hacer, acomodarlo. Ahora, las personas que tienen más de 2 propiedades tienen 2 soluciones. Venden el Serviu en forma consensuada, se está haciendo la tasación de los terrenos como están ahora, porque lamentablemente no va a ser la tasación anterior porque no lo permite la ley no lo permite. Y si no hay acuerdo, los van a tener que expropiar. Va a haber expropiación. ¿Y por qué va a haber expropiación? Porque esa persona está deteniendo que otras 3 más se les reconstruya. Entonces, ese caso va a ser una expropiación por el bien mayor, que son las otras 3 que quieren que se les reconstruya su casa. A ver, para la gente que no conoce el Olivar, ¿son casas regulares todas en la población del Olivar? Todo es regular, digamos. No estamos Mira, ante esa situación que ocurrió en ese antiguo incendio en Valparaíso, que eran viviendas irregulares, construidas en sectores irregulares. Esto es una zona regular, con casas mira, regulares. ¿Y de qué condición Todos tienen socioeconómica título de son? dominio, todos, todos. 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 De material, voy a dejar alcance al tiro, aquí no hay ningún narco que no está construyendo, No, ni sí, ninguna, nada de eso, por favor. Aquí nosotros somos todos dueños de casa sólida, que nosotros pensábamos que iba a ser eterna, porque el ladrillo no se iba a quemar, todo con papeles. Ahora, bien es cierto que hay personas que han se dejado en la desidia, porque también es verdad que durante muchos años no han puesto sus papeles en regla en las casas, ese otro cuento, porque también hemos encontrado eso. Entonces, las personas, cuando tengan una propiedad, por favor, hagan el trámite pertinente, inscríbanla en el conservador, porque ahora después pasan yo me estas voy cosas. al tema famoso de los narcos, porque en otro tipo de reporte uno ve que algo estaba pasando en Valparaíso con bandas criminales o narcotraficantes, y evidentemente fue conocido el tema del arquitecto Alejandro Aravena, quien fue llamado por la alcaldesa Ripamonti para que estuviera en el proceso de reconstrucción, y él dice que las experiencias son brutales. Él quería hablar de la impotencia, en realidad, de no poder avanzar, de la frustración, me imagino usted para la familia, pero que el Estado, con todas estas trabas que tú describes, Lidia y Elizabeth, no ha podido avanzar, y sin embargo viene el narco y empieza a construir en zonas donde el Estado no está. La famosa idea que se repite: donde el Estado no está, el vacío del Estado empieza a ganar las bandas criminales. Eh, el diputado Celis, que preside la comisión investigadora, dice que nunca ha visto nada de eso. A lo mejor no en el Olivar, pero ¿qué me pueden decir ustedes sobre la presencia y la reconstrucción de bandas criminales? Mire, yo puedo acotar que nosotros tenemos una calle, que es la calle Chusmisa, que empieza en donde está la locomoción y llega hasta el final, una calle súper larga, y para abajo tenemos una quebrada. Y al frente, al medio de la quebrada, hay un riachuelo que desemboca en el jardín botánico. Y al frente, por obvio, hay otra quebrada que va en la subida. Antes del incendio, habían, supongamos, unas 7, 8 casas como toma. Ahora está todo tomado. Está todo. Incluso ya están llegando al riachuelo con tubos de PVC. Todos los desagües van a colindar al al agüita que va al jardín botánico. Y yo una vez le pregunté al director del Servio por qué no sacaban esas casas de ahí, que no eran legales. La respuesta que él me dio, que al ser terrenos del Servio, ellos no los podían sacar. Por, Cuando ellos pueden sacar las tomas es cuando están en terrenos particulares. Esa fue la respuesta que me dieron en Servio en una reunión donde no solamente yo estaba, había muchas personas más. Entonces yo quedé flojo y dije, pero ¿por qué si son tomas que recién se están poniendo? Mire, si alguien viene a ver las casas que hay ahí ahora, hasta de 2 y 3 pisos. Ahora, el dinero que, mire, trajeron retroexcavadoras, hicieron terreno, hicieron muro. Yo no voy a decir, oye, esta plata es de acá, porque uno no sabe, pero son
tomas, Pero pero son son tomas. tomas con dinero. Eso sí se puede Exacta, concluir. En el fondo, exactamente. Lidia, tú no me puedes decir, mire, acá está operando el Tren de Aragua, que lo usan para todos los ejemplos. Pero lo que tú puedes sí decir en tu descripción es que en algunos sectores se están levantando casas con dinero. No son chozas, no son media No, agua, no. son casas con buena construcción, 2 o 3 pisos y son casas grandes. Eso es lo que tú puedes describir de ese Y lugar. incluso nosotros de la calle, aunque que tenemos los sitios pelados, nosotros miramos al frente y miramos todas esas construcciones y los llega a dar envidia. O sea, ¿me entiendo? Ellos en un minuto estaban todos construidos y nosotros llevamos más de un año y recién ahora, esta semana que pasó, esta semana, se empezó a ver movimiento, se empezó a reconstruir los primeros 13 pareos del olivar que salieron hábiles todos, eso se están empezando recién a reconstruir. Sí, Elizabeth, la gente que le sacaron su casa, o sea, no que le sacaron, disculpa, que la destruyeron, la derrumbaron para después volver a construir, ¿se quedó sin casa todo este tiempo? ¿Tuvieron que mudarse, irse a vivir con familiares? ¿Cómo es la realidad de las familias que le botaron la casa y que se dieron cuenta que no había reconstrucción todavía? La realidad es la siguiente, Mira, yo desde el momento del incendio, las casas quedaron inhabilitadas totalmente, ¿ya? Si bien es cierto, no se fueron al suelo, pero quedaron inhabilitadas, o sea, era imposible vivir ahí. Así todo, tuvimos algunos vecinos que, para proteger lo poco y nada que les había quedado, por ejemplo, el califón, no sé, cosas que a lo mejor no se lograron quemar, ellos montaron carpas, en sus patios para cuidar su terreno, su casa y lo poco y nada que le había quedado, que se había salvado. Ahora, después de la demolición, obviamente no era posible seguir ahí. Mucha gente se fue, o sea, muchos nos fuimos desde el día uno, ¿me entiendes? O sea, desde el día del incendio no hemos vuelto, que es mi caso, por ejemplo, y muchos vecinos míos. Vecinos que están actualmente regados, familias que están separadas porque no pueden llegar, imagínate una familia de 5 personas, no puede llegar a invadir a un familiar, ¿cachai? Porque tampoco están las condiciones. Entonces, ¿qué pasa? De que se reparten dos para un lado, tres para el otro. eh, padres ancianos, porque te reitero que son la mayoría adultos mayores, que le han montado una de estas viviendas de emergencia en el patio de sus hijos porque tampoco está la condición para poderlos tener dentro, ¿me entiendes? Para que por lo menos ahí puedan dormir. Entonces, el tema humano ha sido demasiado desgastante, demasiado, porque vas desde la separación de una familia, vas al hecho de que muchos tenían, ponte tu cáncer superado y con el incendio les volvió el cáncer. Entonces, acá el drama humano es grande y ha sido ignorado arbitrariamente por todos. Esa es la realidad. Se han reído en nuestro dolor. Acá, yo- todo esto, todas las autoridades están aprendiendo con el desastre nuestro, pero están aprendiendo lento, muy lento. O sea, aquí hay muchas cosas que podrían ser por voluntad mucho más rápido, juntarse los equipos y coordinar y decir, ya chiquillo, aquí sacamos la pega y lo vamos a hacer, y eso no se está haciendo. Sí, yo, Como yo, te digo, Yo te partiendo por agrego el algo, tema las de las autoridades no vienen a aprender, excepcionalidades. Elisa, yo te agrego algo, las autoridades no vienen a aprender al cargo, tienen que tener las personas adecuadas en los cargos No, para que el país funcione. No por es supuesto. pongo a alguien en un cargo y bueno, está aprendiendo, eso no corresponde y esas son las razones por Son qué todos incompetentes. Ese es el punto. Lidia, yo, también tú agrégame algo en eso, porque yo creo que esto es lo que refleja un poco la impotencia. mira, Eh, no sé para si lo ser muy explica, sincera, pero hace 1 o 2 días nos informaron que un vecino murió, lo habían impuesto un dueño de casa, lo habían llevado a un hogar de ancianos y hace 2 días murió. Eh, Mucha pena, hay gente que se ha suicidado. Yo también tengo un caso, una vecina, una niña joven. Eh, Tenemos mucha gente adulta mayor enferma.
eh, y que no sabemos qué decirle. Sí, mira, nosotros, no voy a negar, nosotros recibimos un bono, en mi caso yo pago un arriendo con ese bono, pero al momento que dijeron ¿De que van a cuánto es dar el un bono, bono güey, según los de casos? 360.000 pesos, 367.000 pesos. ¿Eso sí. alcanza para el Pero arriendo en la es- zona es cercana al que olivar? ¿O no? antes alcanzaba, pero Ya, cuando dijeron van a dar un bono, todos los arriendos se subieron en forma inmediata, por las nubes. Sí. Yo estoy arrendando aquí en un lugar que supuestamente antes, ponte el arriendo más caro, 150. Ahora lo estoy pagando más de 200. ¿Me entiendes? pero el bono, para entender la lógica del Estado, el bono es según carga familiar, es decir, una persona sola No, puede por familia. arrendar un departamentito pequeño de un ambiente, ¿cierto? Pero una persona que tiene una familia que tienen 4 integrantes no es la misma necesidad. Nosotros somos 5. Pero el bono es la No. misma, Nosotros somos 5. Yo necesito arrendar una casa con exacto. más habitaciones porque tengo a mi mamá con discapacidad, a mi hija con discapacidad y yo pago un arriendo de 438.000 pesos. Pero tu bono es el mismo de una persona que es sola. El mismo, 367.000 pesos y fracción. No existe ningún tipo de inteligencia, de sintonía con No, los casos, no No, existe la no. flexibilidad que les dije. Además, además, las personas que no son hábiles no reciben bono. Las claro. personas que no hicieron su ficha FIDE en el minuto y que después vinieron a hacerla, que yo tengo una reunión hoy día en la tarde con Sergio, eh, para ver esos casos, tampoco reciben bono. Entonces, ¿por qué? Porque ellos no estaban en el minuto cuando fue el incendio. Cuando vinieron a hacerlo, las fechas FIDE no se le hicieron. Hay otro vecino que tiene la fecha FIDE desde no sé cuántito, de noviembre del año pasado. Se consiguió hacerse, no sé cuándo, pero tampoco le pagan. Yo todavía tengo gente que no se les paga ningún bono. A 18 meses. ¿Cuándo empezaron a pagar el Sí, bono de arriendo? A eh, fines de mes es- de febrero. sí, del año pasado, Del año pasado. Sí. sí. Quiero, Pero ahí fue, mira, ahí le pagaban a los arrendatarios que después de los 6 meses dejaron de pagar. Después quedaron solamente los dueños de propiedad, porque a todo esto hicieron un llamado para postular a subsidios de arriendo, a subsidios de casa, bueno, que todavía no tenemos ni los resultados. La gente postuló y todavía no sabemos si nuestra gente pudo conseguir algo de eso. ya voy a preguntarle Y sobre el rol de las autoridades, Lidia. ¿Hay alguna otra zona que haya avanzado más? Porque hay muchos proyectos, cuesta ordenar esto, pero por ejemplo hay un proyecto impulsado por un comité de vecinos de crisis con la Cámara Chilena de Construcción. El otro día salía la Sí. información sobre el desafío Levantemos Chile, que levantó el proyecto. Son 50 viviendas en Canal Chacao, cerca de Quilpué o en Quilpué, pero entiendo que Leonardo Farcas entregó una. ¿Hay alguna zona realmente que uno podría decir, mira, acá funcionó bien porque prácticamente tienen mira, todo construido? mira, acá digo, es tanta la regla que tenemos, porque el desafío Levantemos Chile no solo levantó las casas, la entregó total y absolutamente equipadas, con refrigerador, cocina, y nosotros, como un silvestre, tuvimos que comprarnos todo, en, todo. ¿Por qué ustedes, por Entonces, ejemplo, no trabajaron con Desafío Levantemos Chile? Es que quiero entender este desorden. Un no quisieron, proyecto no quisieron Ellos pasaron no de desarrollar quisieron largo, después ingresar del al Estado. olivar, no quisieron, a Ah, nosotros nos no quisieron dejaron hacerlo. votados. Todas Sí, las ayudas iban para Vía Independencia, que son tomas, o abajo, pero sí. a nosotros las ayudas pasaban por aquí, o sea, pero la no para gente nosotros. formal con casas regulares paga el pato de la ineficiencia del Estado, mientras proyectos privados de fundaciones que son bienvenidas por lo demás, porque Sí. funcionan mejor que el Estado, no fueron hacia ustedes, sino que fueron donde pareciera que hubiera más vulnerabilidad, ¿o Es que no? ¿sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa? Que donde trabajó Desafío Levantemos Chile está justo por la Boca Calle. Está justo en la calle principal, donde transitan todos los vehículos. Y nosotros estamos escondidos, estamos arriba. Y la Entonces Cámara a nosotros no nos ven. Y la Cámara Chilena de la Construcción, que también tenía un proyecto, incluso ofrecieron viviendas,
¿Eso tampoco Ya, lo usó usted? no, eso solamente se está aplicando en el segundo sector, que lo aplicó el Comité en Crisis, que ellos, tengo entendido, y algunas personas de acá del cuarto también se interesaron por ese tipo de construcción. Pero es que, ¿sabes lo que pasa? Es que para acá no vinieron arriba, porque el olivar va en subida, ¿cierto? Arriba, donde estamos el cuarto, el quinto, el sexto, las constructoras no se interesaron por ingresar porque es mucho la complejidad de terreno y es mucho más complicado construir acá. Acá nosotros por lo general vamos a trabajar, si Dios quiere, con la constructora San Sebastián, que ellos por lo menos le hicieron un modelo que se ajustaba a los terrenos que nosotros tenemos. Pues como venimos en maceta, tenemos terrenos justitos, pero las otras no quisieron ingresar. Nosotros llamamos a Inotep, no apareció acá. Pero esto no es, Ahora recién, disculpa Lidia, pero no es rol de el MIMBU o a través del Serviu hacer atractiva la oferta para las constructoras para que ingresen al olivar y construir. Es decir, se construyen puentes colgantes, Lidia, no van a poder construir en un cerro. No, no es un no, pero problema de que le pongan la plata que corresponda a las constructoras, porque evidentemente si es más complicado un terreno en pendiente o escalonado, no, cuesta más plata. para ser sincera, la constructora San Sebastián llegó acá por una vecina, que fue donde estaban eh, en disposición las casas que se podían construir, y ellos trajeron esa constructora acá. No es que tampoco la haya traído el serio ni nada. Nosotros ya hablamos con Inote, otras personas, yo tengo entendido que hablamos, que vinieran acá y no quisieron llegar, no quisieron. Ya, pero igual me Acá, parece curioso que ustedes tengan que ir a constructor. Está bien hacerlo cuando nadie está haciendo nada, pero por me eso. parece curioso que tenga que ser una vecina que conoce, que Nosotros solicitamos en una reunión nosotros en una reunión solicitamos a Servio que Servio Sí. hiciera el contacto con las constructoras, que a través de Servio se pudieran contactar con nosotros, porque dado que a nosotros cada vez que los llamábamos no había ningún interés. Y eso nunca se concretó, nunca se hizo. Entonces, Para para ser, nosotros, que somos el sector que estamos arriba, la única constructora que llegó fue San Sebastián. Y nosotros tuvimos que aceptar lo que ellos nos ofrecían. Y lo único que logramos fue que ellos entendieran que en cada casa había un adulto mayor, por lo tanto necesitábamos una habitación principal y un baño en el primer piso, porque no podemos hacer subir a nuestros adultos mayores al segundo piso. claro. Pero más allá de eso, nosotros no tuvimos ninguna alternativa. Nos tuvimos que quedar con lo que se nos presentó. Esa es la realidad. Déjenme preguntarles sobre el rol de las autoridades, pero antes yo también tengo que vivir, no hay almuerzo gratis, no hay programa gratis. Les puedo presentar este producto que es maravilloso. Sirve para viviendas también no conectadas al alcantarillado. ¿Ah? Oxibiota se compra en www.oxibiota.cl. Este producto, ¿qué es lo que hace? Soluciona un problemazo de una manera muy simple. Mata las bacterias que producen el mal olor y por lo tanto lo que hace Oxibiota es eliminar los malos olores que son muy molestos, constantes y muchas veces uno no sabe cómo terminar con ese olor que está en el baño, en la cocina, jardines, alcantarillas o donde sea que usted tenga ese mal olor. Lo que tiene que hacer con Oxibiota es sacar los sobrecitos de acá, utilizarlo según sea la necesidad, diluirlo en agua y una vez ya diluido el producto, usted lo empieza a verter sobre a lo mejor una alcantarilla o donde sea necesario. Cocinas también. www.oxibiota.cl, un producto que ha resultado fantástico, ecológico, no necesita también ponerse guantes, lo puede usted manipular porque es seguro para la salud. Eso es producido en un laboratorio en Estados Unidos y un gran emprendedor que tenemos acá en Chile lo trajo para que usted pueda tenerlo. www.oxibiota.cl. Y sobre Método EVE, estos centros de estética que transforman tu cuerpo, pero de una manera inteligente. Hay muchas veces que uno no necesita hacer un cambio radical
hizo una dieta adecuada y bajó de peso, pero le quedan esas zonas que, sobre todo las mujeres, pero los hombres han incorporado a este mundo. Sobre todo las mujeres no lo soportamos. Flacidez, celulitis, grasas localizadas, piel de naranja y todo eso que tenemos en algunos lugares del cuerpo y no en todo. Bueno, Método Eve utiliza máquinas de última tecnología traídas de Corea y lo que hace al final es transformar tu cuerpo sacando esas zonas que ni con el trote, gimnasio ni dieta se van. Lo que hace al final es redefinir. Pero la novedad de Método Eve es que si llegan a través de este programa, la entrevista de Nicole Rodríguez o Nicole Rodríguez, van a tener un 20% de descuento en los tratamientos estéticos. Y ya se acerca el verano, agosto está terminando. Estamos a 12 de agosto, pero ya agosto está terminando y viene la primavera y queremos lucir mejor. Sucursal en Vitacura, Concón y Los Ángeles. Acuérdense del 20% de descuento si vienen de la entrevista de Nicole Rodríguez. Les quiero preguntar a Elizabeth y Lidia, me van contestando ambas, sobre el rol de las autoridades. Ocurre la tragedia, todos consternados, 138 fallecidos y empieza la circulación de autoridades, empieza la preocupación y la consternación pública, muchas declaraciones, y voy a ir por parte, porque ¿cuál ha sido el rol de la alcaldesa Ripamonti de Viña del Mar? En algunas declaraciones a la comisión investigadora dijo que la municipalidad de Viña no tiene ningún rol en la reconstrucción. Quiero saber ustedes la opinión de la municipalidad y en específico de la alcaldesa. No sé si comienza Lidia o Elizabeth. Mire, yo encuentro que ella tendría Mira, que haber yo tenido, Vamos con Lidia primero y no, nos vamos con ya, Elizabeth. yo pienso que ella tenía que haber tenido un rol más participativo. Lamentablemente acá solamente fue el Minbu, Serviu, el que se hizo partícipe. Pero yo creo que la alcaldesa tenía que haber tenido un rol mucho, mucho más participativo en todo esto. Porque es lo mismo que es como el dueño de casa ella, entonces ella tenía que haber tenido más participación. Bueno, acá en el cuarto se instaló un edificio de 4 pisos que fue hecho con una donación y se hizo por intermedio del municipio. Ese edificio está. Aparte de eso, se entregaron unas casas que son como 2 containers, uno arriba y otro abajo, que tienen el dormitorio arriba, son chiquititas, se entregaron como 4. Eso por parte de la municipalidad. Supuestamente son casas que uno puede seguirla ampliando, pero no dieron mucho resultado porque la gente no pudo irse a vivir ahí, porque al ser tan pequeña no sirven. Mm. Y eso fue todo. Y lo demás, en su oportunidad, al principio, en las primeras reuniones cuando fuimos con el antiguo director del CERIU, nos dijeron que lo iban a hacer una feria de la vivienda, en la cual iban a sí. estar todas las constructoras con los proyectos y ahí nosotros íbamos a poder escoger. Nunca se hizo. Yo pregunté, nunca se hizo. Después dijeron, consulten a sus vecinos quienes se van, que tenemos la opción de conseguirles casas construidas en otros lados. Eh, lo hicimos, le entregamos todo el listado, nunca se hizo. Y nosotros preguntando a los vecinos, tiempo después, que la gente no estaba de muy buen ánimo para preguntar si querer ir de aquí o no, bueno, hicimos la pega, pero no pasó nada. Hasta ahí nomás llegó. ¿Y a quién le corresponde, Elizabeth? A ver si me respondes tú. ¿Quién es el responsable de todo esto? ¿Quién da la cara? En un principio se pasearon muchas personas. Hoy en día siguen yendo, siguen preocupados o los abandonaron. O sea, mira, por paseo tenemos desde el presidente de la República, que fue el primero que llegó y dijo claramente, más de una vez, no los vamos a abandonar. Ahí estamos todos abandonados. El Yo ministro recuerdo que Monte, dijo no no van a sé pasar cuántas un veces invierno. fue en realidad. Perdón, Elizabeth. Yo recuerdo que dijo no van a pasar un invierno sin Claro, agua. sí, por Esa es la supuesto. frase. Ya hemos pasado dos. Ya Mm. han pasado dos inviernos. Mira, en cuanto al tema de la reconstrucción, si le corresponde o no le corresponde a la municipalidad, yo no, eso no lo tengo muy claro, porque resulta que ellos hicieron uso del fondo de reconstrucción para trabajar con Elemental, que es Elemental quien instaló el módulo de, como un edificio de 4 pisos,
al final de la calle de Chusmisa, y ellos son los que también están entregando unas casas que son como modulares, que son de 2 pisos. ¿Ya? Entonces, si la municipalidad no tiene ninguna injerencia, ninguna participación, ¿por qué está Elemental trabajando con ellos? ¿Por qué Elemental sí puede entregar viviendas? Eso no me calza. Yo ahora entiendo que igual el tema de la reconstrucción debe ser guiado por Servio, se supone, si Servio es el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, vivienda. Entonces, pero que sea tan fácil para la alcaldía decir nosotros no tenemos nada que hacer aquí porque no nos corresponde, me parece que no es tan así. ¿Y Si tienen no, no algún estarían con enlace? Elemental. Hoy en día tienen con quién conversar en la alcaldía. ¿Hay algún designado en el cual ustedes pueden llamar? No, o está cortada Nadie, la comunicación. nadie, nadie, nadie. Mira, nuestros dirigentes han llamado y visitado y teniendo reuniones y, por ejemplo, con la alcaldía no son fáciles de obtener tampoco, porque No, tú pides una no. audiencia y resulta que justo ese día no está disponible la alcaldesa. Entonces, nuestros dirigentes todos los meses tienen una reunión con las autoridades. ¿Y en Mm. qué vamos? En un año 8 meses que todavía nos tramitan. Sáquenme una Entonces, duda ambas. imagínate que la gente que recién les empezaron a construir los cuatripareos hoy día tienen fecha de entrega para un año más. O sea, estamos hablando de otro invierno más. Sáquenme una duda, Elizabeth y Lidia, quiero saber su opinión acá. Cuando vino la elección municipal, en varios análisis, cualquier analista hubiera proyectado que para la alcaldesa Ripamonte iba a ser difícil ser reelecta porque le iba a golpear el tema de la ineficiencia producto del mega incendio, la ineficiencia de la reconstrucción, el levantar a la familia y tenerla. Y no le pegó porque salió reelecta. ¿Por qué creen que este tema no fue incidente en la reelección de la alcaldesa Ripamonti, a la cual hubo muchas quejas? Había mucha entrevista con respecto a los vecinos de la quinta región en el tema de la reconstrucción. Yo no sé por qué. Yo realmente no me explico. Mire, yo te voy a decir, antes a nosotros nos entregaban una caja de mercadería, nos entregaron durante un tiempo. Después ya dejaron de entregar. Eh, todo. Antes nosotros, por ejemplo, íbamos al conservador de bienes raíces y nos salían gratis la documentación para hacer. Ahora ya hay que pagar. Yo veo con que ya la pena, la angustia y el pobrecito, la gente del Olivar ya pasó. Entonces ellos no saben que atrás quedamos gente y quedamos gente que estamos pasándola muy mal, muy mal. Es que no saben lo que es vivir en un entorno en donde no es el tuyo. Tener que comprar desde las ficheras de palo hasta lo más que uno necesita. Aparte uno tiene hijos, hijos que están choqueados, que han tenido que llevarse al médico. Y yo no entiendo en esa parte. Yo, por eso una vez a mí una de las presidentes me dijo, no, Olivia, si yo te entiendo. Y yo dije, no, a nosotros no los puede entender nadie que no haya vivido lo que nosotros vivimos. Nadie. Porque nadie le salió arrancando del fuego como nosotros. A nadie se lo murió los animales como nosotros. A nadie perdió Los familiares. amigos, mis familiares. Entonces, yo siempre digo, ustedes terminan la reunión, ustedes se van a sus casas y viven su vida tranquilo. Nosotros tenemos que batallar todos los días, Lo que ocurre es que no es solo la reconstrucción concreta de las casas, es el haberlo perdido todo. todos. Y en ese rol te preguntaba por la alcaldesa Ripamonti, a Lisa y a Lidia, porque en prácticamente todas las declaraciones dice que no es responsabilidad del municipio, pero el municipio tiene varios roles con los vecinos. En uno de esas es acompañar. Puede que el municipio no tenga el dinero, no tenga los recursos, incluso que no le corresponda el grueso de la reconstrucción. Pero pudo haber sido un nexo o un enlace, o pudo haber sido un acompañamiento para, por ejemplo, psicólogos, tener un lugar de encuentro. O sea, hay maneras de hacerlo esto un poco más suave, aliviarlo, para que simplemente los vecinos se sientan que hay empatía al otro lado. Y eso, para eso no necesita el municipio el Servio, para eso simplemente necesita atender a los vecinos como vecinos. Me parece que
por ahí también hay un vacío No, gigante. lo que pasa es que, por eso le digo, la Mira, lo que ayuda pasa es que psicológica igual la al municipalidad principio. ha hecho operativos, aunque han sido más las fundaciones las que han hecho operativos, la municipalidad también ha hecho operativos psicológicos, eh, hemos tenido incluso la alternativa de poder asistir a centros médicos que son privados, donde era cero costo, ¿me entiendes tú? Pero resulta que aquí hay un tema de fondo. Aquí el problema psicológico que tenemos todos no es porque de repente me dio, es porque fuimos víctimas de un atentado incendiario. Y lo que nosotros necesitamos para empezar a levantarnos, para que nuestro ánimo empiece a, a, a levantarse, es tener nuestras casas, volver a nuestras casas, volver a nuestro barrio, volver a ver a nuestros vecinos, eh, todos tuvieron que arrancar. Yo el día del incendio no estaba con mis hijas. Mi mamá, que es de la tercera edad y que además tiene problemas para movilizarse, tuvo que arrancar con una niña discapacitada y mi hija mayor. Entonces, no saber dónde está tu familia, si las vas a encontrar, o peor, la gente que estaba ahí, ver fallecer a sus vecinos que no pudieron salir de sus casas, un adolescente que se subió y bajó 4 veces la calle para poder sacar a sus vecinos más viejos, eso te pega fuerte. Todos nuestros hijos están con tratamiento psicológico desde el día del incendio. Entonces, nosotros, para empezar a reconstruirnos, necesitamos nuestras casas. Eso es lo que no entienden. Las ¿No? casas primero, en conjunto con el apoyo. ¿Me entiendes? Entonces, si apoyo se ha presentado, pero no queremos ese apoyo, nosotros queremos nuestras casas. Eso es lo que no entienden. ¿Cuándo les dicen o cuál ha sido la última fecha de entrega, Lidia o Elizabeth? Mire, ahora empezaron recién con 13 cuachipareos en todo el olivar. Está en reparo, en observaciones, las casas de dos que están unidas, que nosotros les llamamos burritas. Y ahí hay un monto más o menos grande. Después vienen como 80, como 40 y tantos cuachipareos que también están en revisión. ¿Sabe lo que se demora mucho en revisión? Nosotros le hemos, mira, antes se demoraban más, se demoraban como un mes, ahora ya se están demorando menos, pero Cuando, cuando tú dices se demoran es porque va un funcionario un día y no, después pasan 2 semanas y no va nadie o porque no, la lo que revisión pasa es es que, exhaustiva. Todo no, esto lo es que en la pasa es que oficina. en la oficina. Los proyectos se entregan en Serviu, ellos tienen un departamento, el piso 8 si no me equivoco, y ellos revisan todo esto, le hacen los reparos, lo echan para afuera el proyecto, la constructora le, le arregla lo que a ellos no les gustó, vuelve para adentro, lo vuelven a revisar. Entonces, entre ida y venida, pasa francamente un mes y medio. Llegó a pasar hasta 2 meses, dos Esas meses son y las cacho. flexibilidades, po. Entonces, justo cuando le dijeron, no, si va a ser más flexible, todo, pues yo le digo, cuando yo digo que nos aplicaron eh, la misma logística que al DS 49 común y silvestre. Pero se liberó un fondo de emergencia, son 8.000 millones de pesos, una enormidad. Yo tendría que proyectar que el Servio entonces contrató gente específica para sacar rápido esa revisión y permiso, contrataciones que sean temporales para poder sacar adelante la reconstrucción. ¿Qué saben ustedes de eso? ¿Les pusieron un Mire, equipo especial o es lo mismo de siempre? mire, lo que pasa es que Servio trabaja a una sola banda. Mi perro está ladrando. Eh, Trabaja a una sola banda. Por ejemplo, que podían terminar con los cuachipareos que eran todos hábiles, que con la modificación del decreto 32 pudieron habilitar más cuachipareos. Todo estaba abocado a eso nomás. Ahora, ya recién, que ya se ingresaron toda esa documentación, las carpetas de toda la gente, estamos esperando que salgan con la orden de edificación, porque ya están con la DOM, ya están con todos los permisos. Recién ahora se van a poder a trabajar en lo que es los inhábiles duros que nosotros le decimos.
y ahí están los cien y tantas personas que no son hábiles y que lamentablemente perjudican a otras tres que están al lado de ellos. Elizabeth, Recién ahora. el rol del resto de las autoridades, por ejemplo, a Camila Vallejo la habían nombrado encargada o delegada de la reconstrucción, después la ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro, y así hasta que llegamos a un como gerente general, Patricio Coronado. ¿Han ayudado, han servido o ha sido solo para la foto? ¿Qué me cuentas tú de toda esa Ellos son cronología? solamente pantalla. Ellos son solamente pantalla, ellos se presentan, hablan bonito, te prometen, pero resulta que en la práctica esto no se traduce en nada, en nada, si seguimos entrampados. Imagínate que el proceso para que se dé el permiso de construcción tiene cuatro etapas, cuatro colores. Tú partes en amarillo, pasas a verde, después azul y después celeste. Cuando estás en celeste se supone que ya estás listo para la construcción. Y resulta que todo eso demora más de 6, 7 meses. Además, como decía Lidia, el proyecto te lo devuelven. No, es que está aquí, hay un proceso que está mal hecho, se devuelve. Entonces, ¿dónde está la flexibilidad? ¿Dónde está la excepcionalidad? No hay, no existe. ¿Tienen Entonces, canal? es re fácil decir, sí, lo estamos haciendo, están todo el mundo trabajando, pero en la práctica eso no se ve, no se ve. Mira, si aquí lo que se tenía que haber hecho, si tenían la plata, porque la plata estaba, reconstruyen Sí. todo lo lindo. Y una vez que está reconstruido, empiezan a ver ya, esta señora sí cumple con todo ya, si no, vamos a tener que darle otros. Pero construyan, tenían que haber empezado a construir, pero se empezaron a preocupar de todos los detalles primero y al final la construcción. Entonces, por eso te digo que La aquí, inhabilidad la creó el gobierno, no la sí, gente. sí, Ellos la y, crearon. y Porque por aquí una persona que tiene una segunda propiedad dejaron cuatro afuera. sí. Ahora, en la última reunión estuvo Lonton, en la última reunión que tuvimos la semana pasada nomás. Diputado, el diputado. El diputado estuvo acá y quedó cuando nosotros le hablamos que teníamos más de 100 personas que no eran hábiles, y multiplíquelo por cuatro, más de 400, ¿Y tienen y que comunicación directa con Patricio Coronado, que se supone que es el encargado, el que no, coordina, el que tenía que él haber está, sacado? él está en todas las reuniones. Yo la otra vez, yo no voy a negar, por ejemplo, es que ¿sabe lo que pasa? Que a veces, de primera estaba como toda la información en Santiago. En Santiago estaba el departamento que veía las habilidades de Servio, de acá. ¿Y qué pasó con ese departamento? No estaba funcionando, porque estaban en paro, porque tenían problemas, no tenían gente. Entonces personalmente yo, le encargué a Patricio Coronado que por favor me diera ese departamento, porque yo había gente que hicimos frusto, cambiamos las modalidades para cambiar de inhábil a hábil, pero como no estaban trabajando en Santiago, no se podían hacer. Estaban en Santiago, y en Santiago, ¿de qué nos sirve? Si las cosas estaban acá. Entonces ahí don Patricio fue, bueno, ahí me dijo, ya, el departamento se empezó a fusionar y ahí se empezó la información a ser más fluida, porque de primera nosotros mandábamos información y no recibíamos nada. Porque yo digo, ¿qué saca con las cosas estar en Santiago si es acá el que tenemos el problema? Acá son las personas que tienen que decidir, no allá, porque allá están cómodamente sentados, no aquí. ¿Qué esperan Entonces, ustedes? No sé si tú, Elizabeth o Lidia, son parte de la querella del abogado Jorge Valenzuela que representa a 60 familias. No sé si ustedes son parte de esa querella. ¿Qué es lo que esperan ustedes No. de esa querella y el resultado judicial? Mira, eh, yo no soy parte de esa querella porque me parece que las personas que están en ese grupo son todos aquellos que perdieron a un familiar producto del incendio, Sí. ¿ya? Entonces, obviamente, o sea, ese es el común denominador de los querellantes, haber perdido a un familiar, que lo encuentro horrible, terrible, o sea, es lo peor que te puede pasar. Y la verdad es que espero que esto para ellos tengan una retribución. El Estado tiene que pagar, ¿ya? Mira, la plata no te va a devolver a tu familiar, para nada, ni tampoco va a ser el consuelo, pero aquí tiene que haber un castigo a la inoperancia
de todos los agentes que actuaron el día del incendio, porque bloquearon las calles, cerraron las calles y nosotros nos quemamos a puerta cerrada porque bomberos nunca pudo llegar, porque las calles estaban cerradas y bloqueadas. ¿Por, No or- tuvimos por orden de quién helicópteros, fueron no tuvimos cerradas, aviones Elizabeth? aljibes. Te- Mira, yo tuve que caminar desde Quilpué hacia mi casa y el bloqueo lo había hecho Carabineros porque evidentemente el fuego cruzaba la carretera. Ya, el Troncal Sur es la antigua carretera que une Viña del Mar con, con Quilpué, con la zona del interior, y el incendio había traspasado desde el Jardín Botánico hacia nuestra población. Nosotros estamos al frente del Jardín Botánico, nos separa solamente la carretera. Entonces, evidentemente, era muy peligroso que el tránsito siguiera circulando por esa calle, si el fuego ya había cruzado para el otro lado. Pero el cerrar aquí no hay una estrategia, ya, porque el hecho de haber cerrado las calles para que no arriesgaran los particulares impidió el paso de los camiones de bomberos para que pasaran, los camiones aljibes para que pudieran llevar agua para apagar el incendio. Entonces aquí la gente, la gente salvó a la gente, nosotros salvamos a nuestros vecinos fueron los que trataron de acudir en ayuda. Por eso te decía, un adolescente que subió y bajó en la calle 4 o 5 veces para ir a buscar a sus vecinos que eran viejos, porque ellos ya estaban entregados a no salir de ahí. Entonces, nuestras casas, por eso que nosotros nos quedamos con lo opuesto, porque tuvimos que arrancar. Además, el Olivar es un cerro que tiene por el frente la ruta, el Troncal Sur, y por el costado tiene Camino Internacional o la Ruta 64. Entonces nosotros nos vimos rodeados por el fuego. Si mira, si no hay más muertos allá, o sea, la cantidad de fallecidos es producto de eso, porque nosotros quedamos encerrados. El Olivar, Villa Independencia, para arriba, todos quedamos encerrados por el fuego. sí, yo, Yo siempre, discúlpame, yo Entonces siempre aquí hay digo, un problema con los planes de contingencia. La alcaldía no tenía un plan de emergencia. Ese era el nada, famoso plan que se lo mandó a la CONAF y la CONAF se lo devolvió porque era el copy-paste de un Lidia, proyecto que no servía, que no estaba actualizado. pero eso es mira, una yo, irresponsabilidad. Lidia, te agrego una pregunta para que me des tu respuesta porque tengo que ir terminando el programa, pero se habla de protocolos, de planes. ¿Son los planes, son los protocolos, o son las personas que están en los cargos que no entienden lo que tienen que hacer o no son las personas adecuadas en los cargos? son las personas que si uno no está detrás picándole, o sea, como mosco, porque nosotros, lamentablemente, nosotros como delegados acá y como dirigentes de acá, hemos estado como mosco, yo no sé cómo me dejan entrar a serio todavía, pero es la única manera. No se mueven rápido, no son proactivos, ¿me entiendes? Una cosa lo tienen que pensar, meditar, ver bien y de ahí actuar. Entonces, no son proactivos, no trabajan rápido o con la rapidez necesaria. Pero yo te hago una sola pregunta. Pero si ¿Qué habría, imagínate que mira, espera, ¿qué habría pasado si el incendio, si los quedamos encerrados a las 9 de la noche? nos morimos todos. Claro. Yo siempre doy gracias a Dios que fue a las 6:30, porque si hubiese sido más tarde, pero yo digo, pero ¿cómo tan? El incendio empezó tempranísimo, y esperar todo el día, que son cosas que a mí no me caen. Pero yo digo, imagínate que el incendio se llegaba a las 9 de la noche, cuando estamos todos acostados, o la mayor gente acostada, los niños acostados. No habrían sido cien No, mil nos tantas morimos todos. personas, Yo nos morimos todos. No. les quiero Pero agradecer si a... imagínate que es tanta la incompetencia de todos que nosotros los mismos vecinos, fuimos los que tuvimos que hacer el catastro de las casas Sí, quemadas, reunir la sí, información del rol de cada casa, porque lo que hacía la municipalidad, lo que hacía Servio, lo hacía mal. Entonces sí. nosotros tuvimos que salir a hacer las cuestiones casa por casa, vecino por vecino, y entregarle los papeles a ellos. Y así todo se demoraron el tiempo que quisieron. Entonces aquí hay una indolencia tremenda, una Sí, gran indolencia y una gran inoperancia. Esa es la sí, realidad. apatía, anomia sí, y todas las sí. palabras que usted diga. Yo solo sé para agregarle a Elizabeth Medina y a Lidia Valdebenito que las cosas no tienen por qué ser así.
No nos acostumbremos a decir es que el Estado chileno, yo sé que ustedes no, porque además ustedes están empujando al Estado chileno, no nos acostumbremos a que los protocolos, que el papel, que el permiso, que la regularización, el Estado chileno no tiene por qué No. funcionar así, tiene recursos de sobra y por Dios que tiene gente de sobra. Eh, la pregunta es si usan bien los recursos y la pregunta es si tienen a las personas adecuadas en esos cargos. Pongan más 800 gente a mil trabajar, millones pongan más gente. 800.000 millones le liberaron al Ministerio de Vivienda de un fondo de emergencia transitorio para que pueda levantar la reconstrucción. Y ahí estamos con estos números paupérrimos de prácticamente 7% Aquí de... lo que se necesita es que la Contralora Dorothy haga una revisión. Revisión de dónde diablo fue a parar la plata de la donación, del, la Teletón que hicieron para los damnificados, cuánto es lo que gastó cada fundación que ha trabajado y dónde está el resto de la plata. Cuánta plata se ha ido en pagar sueldos de gente que no hace nada. Así de simple. Estoy contigo, Elisa. Elizabeth Medina, vecina de El Olivar, y Lidia Valdebenito, delegada también de la Junta de Vecinos Progreso, cuarto y quinto sector El Olivar. Cuánto les agradezco que hayan sido honestas en su respuesta y también que hayan podido reflejar a través tuyo, Elizabeth y Lidia, el drama de la familia. Para nosotros los periodistas son titulares, la gente, pero aquí hay vidas, dramas y no son estadísticas. Que tengan una buena jornada y solo espero que esto pueda fluir y avanzar más rápido. Ojalá, Muchas ya, gracias. gracias. Les recuerdo el mail Gracias. del programa, nicolperiodistachile@gmail.com. Nos vemos la próxima semana y sus auspicios o patrocinio a través de la plataforma Patreon. En Patreon ustedes buscan el programa, la entrevista de Nicole Rodríguez y se suscriben. Que tengan un muy buen día. Gracias.